Hace algunos años fuimos testigos de una de las tramas juveniles más populares llamada El Corredor del Laberinto o Maze Runner, una trilogía que comenzó con mucho misterio, acción y un aire distópico que nos recordaba a éxitos como Los Juegos del Hambre y Divergente, pero que sin duda alguna supo construir su propio camino a pesar de competir con el boom distópico que hubo entre el 2010 y el 2020. Tras el éxito de sus novelas, la adaptación a la pantalla grande no se hizo esperar, así que en este vídeo vamos a analizar a fondo toda la trilogía cinematográfica de esta historia futurista. ¿Fueron solo buenas películas o vimos buenas adaptaciones? Bueno, este análisis responderá a todo eso porque haré comparaciones entre los libros y las películas, añadiendo algunos datos interesantes que no se explicaron en pantalla y que posiblemente los hará ver de una forma distinta a la trilogía que dejó fascinado a más de uno. Maze Runner o El Corredor del Laberinto es una serie de novelas juveniles de ciencia ficción escrita por James Dashner. Y a pesar de que este universo cuenta con varios libros en relación a la trama, en esta ocasión solo profundizaremos la adaptación cinematográfica de la trilogía principal conocidas como El Corredor del Laberinto, Prueba de Fuego y La Cura Mortal. Y para comenzar, las películas fueron producidas por 20th Century Fox y todas siempre estuvieron dirigidas por Wes Ball, con un reparto encabezado por Dylan O'Brien como Thomas, Kaya Scodelario como Teresa, Thomas Rudishanster como Newt, Ki-Hong Lee como Minho y Patricia Clarkson como la villana Ava Page. También tenía un tono claramente juvenil pero con una carga seria y dramática que intenta explorar temas como el sacrificio, la memoria, el control social y la supervivencia. Cuando el primer libro fue publicado en 2009, obtuvo gran éxito entre lectores jóvenes, uniéndose al boom de las sagas distópicas iniciado por Los Juegos del Hambre, que fue todo un éxito mundial. Pero no fue hasta el 2011 que 20th Century Fox adquirió los derechos cinematográficos, ya que tenía la intención de crear una nueva franquicia juvenil rentable porque historias como Harry Potter y Crepúsculo estaban llegando a su fin. Además, su escritor James Dashner ha dicho en varias entrevistas que siempre imaginó Maze Runner como una película. Según él, era visual y llena de misterio, y que se emocionó muchísimo cuando Fox quiso llevarlo al cine. Por otro lado, la historia del laberinto, la pérdida de memoria, el encierro y los secretos de Cruel ofrecían un gancho perfecto para el cine, ya que tenían suspenso, acción y misterio en un entorno postapocalíptico. Y es que 20th Century Fox no solo quería una película exitosa, sino una trilogía que pudiera competir con otras franquicias. Se apostó por Wes Ball, un director novato que había impresionado al estudio con un cortometraje animado llamado Ring, cortometraje que está disponible en YouTube y cuenta con millones de vistas. Él explicó en varias entrevistas que vio en Maze Runner la oportunidad de hacer una película intensa y visualmente impactante, con una atmósfera más cruda, sin triángulos amorosos forzados ni estética demasiado limpia, así que ese enfoque fue clave para que la primera película fuese tan efectiva. Por esta razón, el equipo creativo dejó claro que no se trataba de hacer una copia exacta de los libros, sino de adaptar la historia para que funcionara cinematográficamente. También se dijo que los libros tienen muchas escenas internas acerca de lo que Thomas piensa, así que tuvieron que traducir eso en acción para que se viera en la pantalla, justificando el hecho de que algunos cambios fueron necesarios para que la historia funcionara como película. Y la verdad es que sí, esos cambios se notaron muchísimo porque en los libros incluso hay unos portales conocidos como transplanas, que son una especie de teletransportadores que usan los poderosos y ricos ya que son muy costosos. Pero en las películas son totalmente omitidos, al igual que otros elementos que veremos en un momento. Aunque debo decir que lo de los portales creo que no debieron quitarlos completamente, porque le habría dado un toque más futurista y los villanos se hubiesen visto más poderosos. Pero desde ya les digo que el escritor estuvo de acuerdo con todos esos cambios, porque él sabía que hay líneas que funcionan perfectamente como lectura, pero que deben modificarse un poco a la hora de adaptarla en imágenes. El ejemplo más claro es que en los libros Thomas y Teresa pueden comunicarse telepáticamente, cosa que en las películas se hubiese visto absurdo y no habría favorecido al misterio de la trama. Pero mejor ya hablemos de cada una de esas tres películas y de algunas de sus diferencias con los libros, porque haciendo esto podremos llegar a una conclusión realista de si fue una buena adaptación o no.
Thomas despierta en un ascensor que lo lleva a un lugar extraño conocido como el Claro. Allí ve que hay chicos que al igual que él no recuerdan nada de su vida anterior, pero resulta que ese lugar está rodeado por un gigantesco laberinto que cambia constantemente y que es vigilado por criaturas mecánicas y letales conocidas como penitentes. Entonces vemos que suceden un par de cosas que lo acercan cada vez más a la verdad de toda su situación, porque no es normal que pasen meses y vivan como si nada encerrados ahí. En pocas horas se gana un rival que desconfía en todo momento de él llamado Gali, pero también se encariña con un gordito tierno llamado Chuck. Este moreno que se hace llamar Albi le explica que nadie puede salir del Claro hacia el laberinto, excepto los corredores porque se han entrenado durante mucho tiempo e incluso han hecho una maqueta para poder entender su misterio. Sin embargo, siempre regresan antes del cierre de las puertas de piedra porque nadie sobrevive una noche en ese lugar. Thomas parece entender esa regla y todo parece ir bien, pero días después los corredores liderados por el asiático Minho se tardan mucho en regresar, así que las puertas comienzan a cerrarse y justo cuando todo parece perdido, en la lejanía se ve a Minho quien trae al moreno Albi que está inconsciente, porque los penitentes lo picaron. Y cuando Thomas ve que no puede solo, se adentra en el laberinto pero solamente con la intención de hacerles compañía, porque era evidente que no daba chance de que lograran volver al Claro. Pero bueno, penitentes aparecen, los persiguen y milagrosamente logran que un muro que cambia de lugar lo aplaste. Así que regresan al lugar en grupo y logran sacar de la criatura un dispositivo que marca el número 7. Personajes como Newt, Sartén, Winston y otros comienzan a sentir que todo lo que está pasando no es casualidad, así que comienzan a darle la espalda a Gali y apoyan las acciones del único chico que al parecer quiere encontrar la verdad de todo. Thomas es nombrado como corredor oficial, haciéndole honor al nombre de la película. Una chica llamada Teresa llega inesperadamente en el elevador con una nota donde dice que ella es la última de todos, reconociendo de inmediato y casi de forma orgásmica a Thomas, lo cual hace que todos lo miren con sospecha porque ninguno de ellos recordaba nada al llegar, ni siquiera su propio nombre. Aquí vemos por primera vez lo que se conoce como Bliss o la dicha, que es una solución cuya tarea es retrasar el efecto del virus, mas no funciona como una cura. El punto es que Teresa trae con ella un par de estos y lo usan en Albi, que gracias a la picada en el laberinto está a punto de convertirse en una especie de zombie a los que llaman Cranks. Vuelven al laberinto y guiándose por el número 7, Minho y él llegan a la séptima sección y activan algo que altera el laberinto. Y como desde la sección 7 todo había sido alterado, al anochecer las puertas de piedra se quedan inmóviles y abiertas de par en par, dejando que los penitentes entren al Claro y muchos son asesinados, obligándolos hacia buscar la salida de ese infierno antes de que regresen la siguiente noche. Thomas y Minho llegan a la conclusión de que la sección 7 es una de las posibles salidas, y después de un típico enfrentamiento de jóvenes hormonales, el grupo se divide porque Gali acusa a Thomas de ser un traidor que les oculta algo, así que unos se quedan con él mientras otros siguen al nuevo corredor. En el camino varios mueren cuando son atacados por un grupo de penitentes y solo algunos llegan hasta el final, donde introducen un código que resulta ser el orden de las secciones del laberinto, aunque en el libro esos códigos son palabras, pero bueno. El punto es que luego de escapar de unos penitentes logran llegar a un laboratorio donde en un vídeo la doctora Ava Page les informa que hace muchos años atrás unas tormentas solares acabaron con gran parte del planeta, y que de allí surgió un virus letal que acaba con el cerebro de las personas, convirtiéndolas en seres totalmente letales. Sin embargo, afirma que con el paso de los años nació una generación de inmunes a ese virus, es decir, ellos y los otros que estaban en el laberinto. En ese mismo vídeo se ven unos uniformados que entran a la fuerza a ese laboratorio y al parecer son sus enemigos, por lo que la doctora en plena grabación decide quitarse la vida antes de que la atrapen. Todos quedan sorprendidos y cuando al fin van a salir de su pesadilla aparece Gali dispuesto a dispararle a Thomas, ya que un penitente lo picó y recordó su pasado. En este punto muchos critican la forma en que Gali los alcanzó, pero no podemos olvidar que junto a él quedaron otros más, los cuales pudieron haber muerto en el camino para que él pudiese llegar. En cuanto a cómo logró abrir la entrada de los muros, existe la posibilidad de que otros penitentes también tuviesen ese dispositivo dentro de ellos, no solamente el que mataron Minho y Thomas. Y finalmente pudo haber descifrado el código porque Gali también era parte del grupo, así que él conocía la misma información que los demás. Entonces sí, aunque parezca algo poco razonable que apareciera de la nada, como ven, se había formas de alcanzarlos. Pero bueno, el punto es que todos ven que está decidido a acabar con Thomas, así que Minho le atraviesa su lanza y Gali suelta un disparo cayendo al suelo aparentemente sin vida. Pero lamentablemente la bala fue más rápida y había alcanzado al gordito Chuck, el más tiernito del grupo.
Thomas no acepta su muerte y en una escena muy dolorosa no le queda más opción que dejarlo atrás, sin vida y sin la posibilidad de ver lo que había lejos del laberinto. Gracias. Gracias. Lo siento. ¡No puede ser! De inmediato entran unos hombres armados y se los llevan hasta un helicóptero diciéndole que ahora están a salvo y que todo va a estar bien. Pero al final de la película se ve a la doctora Ava Page que está en una reunión, donde vemos el primer cameo del escritor James Dashner. Se le ve muy satisfecha porque los chicos del laberinto se creyeron el cuento de que ella se había quitado la vida en el vídeo. Luego dice que dará comienzo a la fase 2 del experimento, dejando claro que todo fue parte de un plan de la Organización de Catástrofe y Ruina Universal Experimento Letal, lo que en inglés es conocido como World in Catastrophe Kill Zone Experiment Department, o Wicked, que significa cruel en español. El presupuesto para esta primera película fue de al menos 34 millones, recaudando a nivel mundial aproximadamente 348 millones de dólares. Es decir, recaudó más de 10 veces su inversión y demostró que la trilogía tenía potencial comercial. También fue muy bien recibida por la crítica juvenil, que rápidamente caló en su trama sin necesidad de triángulos amorosos ni dramas juveniles. Esta primera película fue la más fiel al libro, aunque hay cambios menores como el diseño del laberinto o el papel de algunos personajes secundarios. Aún así, la estructura de la historia se mantuvo bastante sólida y contó con el matiz de incertidumbre que tiene el primer libro. Como ya había mencionado antes, uno de los cambios más significativos fue la ausencia de la telepatía entre Thomas y Teresa, algo que en el libro es muy importante. También decidieron no incluir a unos escarabajos metálicos que tenían cámaras incrustadas y por los cuales Cruel los monitoreaba diariamente. Pero el cambio más notorio fue que en el libro toda esta zona está bajo un domo, por lo cual no llovía en ningún momento, a diferencia de la película que nos deja muy claro que ese domo no existe. Y aunque hay otros cambios, al final no afectaron tanto al éxito de esta película. De hecho, algunos ayudaron a que el ritmo cinematográfico haya resultado más dinámico, porque la atmósfera tensa y el misterio del laberinto están bien logrados. Así que Maze Runner, Correr o Morir fue una adaptación efectiva que a pesar de sus cambios dejó satisfechos a muchos fans en todo el mundo. Tras escapar del laberinto, Thomas y los demás son llevados a unas instalaciones supuestamente seguras donde se encuentran con otros sobrevivientes de otros laberintos, porque sí, habían otros, aunque en el libro solo dicen que eran 2. Sin embargo, descubren que todo es una fachada montada por Cruel, esto gracias a la ayuda de un chico llamado Aris, que llegó a la base antes que ellos y que había estado analizando la situación en silencio. Él y Thomas llegan en secreto a un laboratorio donde el subdirector Jensen tiene una conversación a distancia con Ava Page. Allí dejan saber que en las montañas existe un grupo de enemigos rebeldes que se hacen llamar el brazo derecho. Entonces Thomas decide aplicar eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y decide buscarlos. Luego regresan y convencen a sus amigos de que todo es parte de una trampa. ¡Vámonos de aquí! Por lo que Thomas, Teresa, Minho, Newt y los demás escapan hacia el mundo exterior completamente devastado, donde deben atravesar desiertos, tormentas eléctricas y ruinas llenas de infectados por el virus. Sin embargo, en el camino son atacados por una horda de Krans que logran arañar a Winston, pero este se da cuenta de que no es inmune al virus y le pide que le den el arma para él mismo acabar con el mal que en pocos minutos lo va a devorar por dentro. Así que con mucho dolor, el grupo le concede su deseo y lo deja solo, confirmando su final con el sonido del disparo. Pero a pesar de esa pérdida, siguen el camino hasta que una tormenta eléctrica los lleva hasta un lugar donde aparece una chica llamada Brenda. Allí conocen al líder llamado Jorge, pero al ver que son propiedad de Cruel, son retenidos para ser entregados. ¿Qué es eso? Tú eres parte de Cruel, lo que significa que tú eres muy valioso. Sin embargo, este se la piensa bien y se le ocurre la idea de llevarlos mejor a donde un amigo que envía jóvenes hacia las montañas para que estén a salvo. Aunque más que todo lo hace para salvar a Brenda, que es como su hija. Pero todo se complica cuando uno de los guardias llama al subdirector Jensen, exigiendo que le entreguen a los muchachos, pero Jorge y Brenda deciden escapar con Thomas y los demás.
Por su lado, Teresa, antes de irse, se queda mirando un comunicador tirado en el suelo con el cual podría hablar con Jensen en cualquier momento. Y esta escena debemos tenerla muy en cuenta. Unos explosivos que vuelan todo el lugar se activan y por cosas del destino, Brenda y Thomas se ven obligados a tomar otra ruta muy peligrosa a través de unos túneles llenos de cranks. Al final, luego de una persecución llena de tensión, logran escapar hacia la ciudad y llegan a donde un viejo amigo de Jorge llamado Marcus, que tiene apariencia de proxeneta, por cierto. Bueno, este tipo se le pasa enviando a jóvenes como ellos hacia el brazo derecho, pero cuando se reencuentran se dan cuenta de que el muy traidor tiene intenciones de negociarlos con Cruel. Así que a punta de golpes y amenazas lo obligan a enseñarle el camino hacia las montañas. Pero al llegar son atacados por francotiradores y justo antes de que se arme la gorda, dos chicas reconocen a Aris, ya que él había estado en el laberinto del que ellas fueron rescatadas hacía poco. Gracias a esta casualidad son llevados con el líder del brazo derecho llamado Vince, pero en ese momento Brenda se desploma al suelo, revelando que en la persecución de los túneles había sido infectada. Vince dice que deben eliminarla, pero la doctora Mary interviene y dice que Thomas es quien en el pasado le había dado información secreta de Cruel, ya que ella había sido colega de Ava Page antes de ser echada de la organización por sus diferencias éticas. Por eso es que el brazo derecho lleva ese nombre, porque ella era como la mano derecha de su vieja amiga. Pero claro, eso no lo explican así de fácil en la película. En fin, Mary dice que ha estado elaborando una dosis contra el virus, así que usa sangre de Thomas y se le aplica la solución. Lo bueno del caso es que sí funciona, porque Brenda se recupera rápidamente y todo parece ir bien. Y aunque acá parece que hubiese un agujero de guión titánico, la verdad es que no es tan así, porque Thomas en efecto era parte de Cruel y obvio que habían experimentado con su sangre. Pero luego de estar en el laberinto y haber pasado esa prueba con la sobrecarga de estrés a la que su actividad cerebral fue sometida, es lógico que algo en él había cambiado, produciendo lo necesario para que su sangre fuese una especie de cura. En pocas palabras, Thomas era la prueba viviente de que experimentos como el laberinto, a pesar de ser un método despiadado, sí funcionaba, pero solo según esta película, porque en los libros todo esto es muy diferente. El rollo final comienza porque Teresa ha estado confundida todo este rato. Ella quiere encontrar una cura porque su mamá murió al convertirse en un crank. Por esa razón había usado el comunicador que había agarrado antes. Entonces Thomas se da cuenta de lo que había hecho y aunque ella dice que es por el bien de todos y que eso beneficiará a que encuentren la cura del virus, en realidad todo encaja como una traición de su parte. Porque Cruel acude a su llamado y no lo hacen hablando, sino que comienzan a bombardear todo el lugar y para sorpresa de todos aparece la mismísima Ava Page. Sí, aparece entre ellos aun cuando el brazo derecho la quiere ver muerta, pero necesitaban darle algo de peso al final, así que la mejor idea fue ponerla en escena. El caso es que la recibe la doctora Mary, su vieja amiga y ahora rival, pero Jensen le arrebata la vida cuando le dispara con el permiso de Ava, quien la mira fríamente mientras la gran líder de toda esa vuelta muere. Luego, con el descaro más grande del mundo, le pide a los chicos que se vayan con ellos, porque de ellos depende el futuro de la humanidad. Pero Thomas se niega y junto a sus amigos amenaza con inmolarse con una granada, y justo cuando todo parece perdido, aparece Jorge destruyendo el helicóptero enemigo y dando pie a los enfrentamientos finales. Minho y Aris junto a la mayoría de jóvenes son secuestrados y Ava Page decide retirarse con Brenda y su equipo sin sufrir tantos daños. Thomas por su lado les dice a todos que irá hasta la sede de Cruel para rescatar a Minho, a los demás y sobre todo para acabar de una vez por todas con Ava Page. Para esta segunda entrega se invirtieron al menos $61 millones, recaudando aproximadamente 312 a nivel mundial. Y aunque recaudó menos que la primera, fue rentable y demostró que la franquicia mantenía su audiencia. Sin embargo, comenzó a mostrar el desgaste en la trama y empezaron las críticas en comparación con otras sagas juveniles. Esto a pesar de que nos mostraron el mundo devastado por la llamarada, vimos más de cerca a los Cranks y marcaron una travesía dura llena de momentos tensos. Hubo mucha acción y tuvimos diálogos clave que nos ayudaron a entender un poco más la magnitud del problema del virus. Sin embargo, aquí es donde las diferencias entre el libro y la película se vuelven más evidentes. Si bien los personajes centrales y la premisa de que están siendo sometidos a una prueba se mantienen, pero la ejecución es completamente distinta.
Por ejemplo, en el libro la prueba de fuego es realmente una prueba controlada por Cruel como una segunda fase experimental, esa que Ava Page activó al final de la primera película. Bueno, esta fase 2 consiste en cruzar un vasto desierto lleno de peligros, donde se enfrentan a enemigos colocados estratégicamente por la organización para medir sus estímulos cerebrales. Antes vimos el laberinto, pero ahora es el desierto donde todo está diseñado, así que cada paso es parte de un experimento. En la película, en cambio, la narrativa se convierte en una típica historia de escape y supervivencia post-apocalíptica, donde Cruel pasa de ser una entidad científica a una organización militar que caza adolescentes inmunes. Y ojo, esto no está mal porque funciona, pero no se puede negar que eso es lo que cambia radicalmente el tono de las novelas en comparación con la adaptación. En la película se pierde ese juego psicológico y la manipulación que en el libro eran parte clave de la historia. Además, conservaron el título de la prueba de fuego cuando en realidad no se vio como una prueba experimental. Para eso le hubiesen llamado el desierto de la muerte, el brazo derecho, escapar o morir, no sé, algo más acorde con lo que vimos y no con lo que leímos. Por cierto, Winston no muere de esa forma, sino que una tormenta los atrapa y cobra su vida, pero bueno, tampoco estuvo tan mal. Otro aspecto que modificaron es que en los libros los Krang son humanos infectados que pierden lentamente la razón, pero aún conservan parte de la conciencia hasta etapas avanzadas. En la película, en cambio, son más bien monstruos zombificados, algo más parecido a los infectados de The Last of Us que a los Krangs originales. En el libro, la traición de Teresa es muy confusa porque es manipulada por Cruel como parte de la prueba de fuego, pero en la película su traición es más directa, basada en una decisión personal de aliarse con Cruel porque cree que están buscando la cura, lo que hace que se genere un conflicto mucho más fuerte entre ella y Thomas en comparación a la novela. Estos y otros cambios dividieron mucho a los fans, porque por un lado hay quienes disfrutaron del ritmo ágil y del enfoque visual más espectacular que la primera, pero por otro lado sintieron que se había perdido la esencia de los libros, que era ese juego mental entre los personajes y la organización de Cruel. El director Wes Ball decidió transformar la historia en algo más comercial y accesible, algo más cercano a The Walking Dead o Mad Max, lo que funcionó moderadamente bien en taquilla, pero molestó a los lectores más entregados a la trama original. Así que aunque no es fácil decirlo, las pruebas de fuego no se igualó ni superó a Correr o Morir, y aunque había una esperanza de que para la tercera volvieran al rumbo de la primera, la verdad es que no fue así. Por eso se puede decir que esta segunda parte fue una adaptación relativamente aceptable, porque funciona muy bien como película, aunque se aleja cada vez más del contenido de la novela. La cura mortal comienza con una escena llena de sinsentidos donde Thomas, Newt, Brenda, Jorge y los demás tratan de rescatar a quienes fueron capturados por Cruel. Y aunque liberan a una parte de ellos como Ari y otros, se dan cuenta de que el asiático Minho, que es el único que le importa a Thomas, no está ahí. Así que este decide irse del asentamiento del brazo derecho por su cuenta, pero como es obvio, su grupo de amigos del laberinto le dice que irá con él porque lo que comenzaron juntos deben terminarlo juntos. Pasan por un túnel lleno de Krangs parlantes y se salvan de milagros cuando Brenda y Jorge aparecen en el último minuto. Luego se dirigen hacia la última ciudad que todavía funciona en el mundo, la cual vemos que está amurallada y fuertemente resguardada, donde Cruel está desarrollando una posible cura para el virus que ha devastado a la humanidad. Y desde ya les digo que todo ese teatro de las tormentas solares que originaron al virus es una mentira que no explican en la película, o al menos no lo hacen de forma clara, pero yo pienso que es necesario que conozcan esa parte que es esencial en la trama. A ver, las tormentas solares provocaron cataclismos a nivel mundial, lo cual dejó al planeta con pocos recursos disponibles. Por esta razón, los poderosos decidieron usar el virus letal BC321XB47, conocido mejor como la llamarada. Esto con la intención de reducir la población, asegurar la supervivencia de la sociedad restante y tener el control absoluto de esos recursos que quedaron. Una medida drástica pero nada novedoso para el mundo en que vivimos. El punto es que todo se convirtió en un problema cuando este virus se almacenó en una región cerebral conocida como zona letal, haciendo que los infectados se volvieran extremadamente agresivos. De esta forma se entiende que en efecto Cruel sí está buscando la cura, pero solo para arreglar el error que ellos mismos cometieron. Teniendo claro este dato, sigamos. Sorpresivamente y sin una explicación coherente, Gali aparece a las afueras de la ciudad donde viven los desdichados del sistema. Y bueno, sin ahondar mucho en cómo fue posible su resurrección, este los ayuda a entrar, pero para poder llegar a la sede de Cruel deben conseguir como sea la ayuda de Teresa, quien ahora es como la mano derecha de Ava Page. Tengo que preguntarte algo. ¿Te arrepientes de lo que nos hiciste?
A veces, Thomas. Pero hice lo que creí correcto. Y lo haría de nuevo. Ok. Pero al final logran capturarla y aunque Thomas descubre que ella sigue apoyando a Cruel, también se da cuenta de que han hecho avances importantes para encontrar la cura. Luego se infiltran y en el camino se cruzan con Jason, pero logran escaparse iniciando una persecución donde corren por aquí y por allá. Mientras tanto, los conflictos se intensifican cuando los rebeldes se preparan para atacar los muros de la ciudad. Al final rescatan a Minho, rescatan a los demás, logran llevárselos de la ciudad con vida y lamentablemente el fuego cruzado les impide moverse con facilidad en las calles. Teresa por su lado descubre que la sangre de Thomas es efectiva contra el virus de la llamarada, entonces le informa a Ava y esta parece entender que ya no hay necesidad de torturar a esos muchachos, porque al fin logró encontrar lo que tanto había buscado durante todos esos años. Y es que la cantidad de jóvenes que fueron puestos bajo la presión de los laberintos más los que murieron en esas pruebas fue muy alta. Así que haber encontrado la cura significó para Ava el fin de sus medidas crueles pero necesarias según ella. En medio del desastre, Newt se debilita porque se había infectado en el túnel lleno de Krangs que tuvieron que cruzar para llegar a la ciudad. O bueno, eso es lo que nos dan a entender en la película. Y aunque tratan de salvarlo buscando un Bliss para congelar al virus, no alcanzan a llegar a tiempo. Así que cuando el rubio se convierte en un Krang, forcejea con Thomas hasta que él mismo termina clavándose un cuchillo para así terminar con su transformación. Esto resultó doloroso para muchos que aseguran que después de la muerte del gordito Chuck, esta escena hizo llorar a más de uno. El punto es que poco después, Thomas se cruza con Ava Page, así que le apunta con su arma para cumplir su promesa de matarla, pero se da cuenta de que algo en ella cambió, porque al ver que existe al fin una cura, ella asegura que no habrán más experimentos como el laberinto. De esta forma, Thomas decide perdonarla y cuando al fin parece haber encontrado el camino correcto, aparece Jensen y como todo un Judas le dispara por la espalda a quien había estado protegiendo todo ese tiempo. Ambos pelean a muerte donde tienen a un par de Krangs experimentales, los cuales se lanzan contra Jensen y le dan el final que este perro merecía. ¿Qué hiciste? Tenemos que irnos. Teresa y él no pierden más tiempo, así que agarran la cura y suben a la terraza porque el edificio está por derrumbarse. Entonces la magia del guión sucede y aparecen sus compañeros en un iceberg que habían secuestrado. ¿Cómo sabían ellos que iban a salir por la terraza? Es algo que nunca explican, pero el punto es que Teresa ayuda a que Thomas suba primero y cuando este le tiende la mano, ella simplemente se queda pensativa, como si no se sintiera digna de sobrevivir después de todo lo que hizo. Así que simplemente retrocede y el edificio se desploma con ella, acabando así de una vez por todas con su vida. El final de esa trilogía es malo para unos y bueno para otros, porque los sobrevivientes se van a una isla paradisíaca y se quedan allí para comenzar de nuevo sus vidas. Vemos a Thomas que lee una carta que le había dejado Newt antes de morir, donde le agradece por su amistad, pero también vemos en su mano una solución que contiene la cura que se acaba de crear y que posiblemente será replicada, porque solo así el resto del mundo consumido por la llamarada podría curarse. Para esta última parte se invirtieron al menos $62 millones, recaudando 288 a nivel mundial. Esto deja claro que no fue tan exitosa como la segunda y todavía menos que la primera, bien sea porque tuvo un retraso en la fecha de su estreno o porque se lanzó en una época donde el interés por las distopías juveniles había comenzado a caer. En esta ocasión, la distancia entre el material original y la película se hace más evidente. Los detalles, las motivaciones, los personajes y el desenlace son muy diferentes entre el libro y la película. La novela mantiene el tono de manipulación y ambigüedad moral. Cruel sigue realizando las pruebas y juegos psicológicos hasta el final. En pocas palabras, el lector nunca tiene la certeza absoluta de si Cruel es verdaderamente malvado o si Cruel es bueno. En el libro, Thomas rechaza participar en las pruebas finales de Cruel y descubre que es inmune pero no le interesa la cura, por lo que al final escapa con un grupo reducido de sobrevivientes hacia un refugio supuestamente seguro. Así que de esta forma no hay confirmación de que se haya encontrado una cura definitiva, no como vimos al final de este cierre. Pero bueno, si les soy honesto, siento que haber dicho que sí se encontró una cura fue una buena decisión, porque imaginemos que pasamos años siguiendo una historia que al final no nos va a dar una solución, en serio, no tendría mucho sentido.
En las páginas del libro, Newt revela que no es inmune al virus y le entrega a Thomas una carta pidiéndole que lo mate cuando ya no sea el mismo, siendo este uno de los momentos más emotivos y oscuros de la novela, porque Thomas cumple su promesa y le dispara para liberarlo del sufrimiento. Aunque en la película este arco se mantiene moderadamente fiel, porque Newt también se infecta y Thomas debe matarlo cuando el virus lo consume. La diferencia es que en la película el acto ocurre en un momento de desesperación y combate, lo que lo hace más trágico y brutal. Además de que Thomas no es capaz de hacerlo, así que Newt debe accionar el cuchillo contra él mismo. Teresa por su lado en las novelas muere salvando a Thomas cuando un edificio se derrumba. Su redención es clara, aunque llega algo tarde, pero a pesar de todo muere como alguien que intentó corregir sus errores. En la película también muere sacrificándose por Thomas, empujándolo para que él escape mientras ella cae junto al edificio que se derrumba. Pero aquí su arco de redención es más lineal e incluso deducible para quienes siguieron de cerca su historia. Es decir, aquí fue más como una decisión de ella y no tanto como un sacrificio. En el libro, la última ciudad es mucho más compleja, con diferentes zonas y niveles sociales, pero en la película simplifican este escenario, enfocándose en el área amurallada y el conflicto militar. Además, la trama concluye con una gran confusión, traiciones, destrucción y decisiones morales muy raras, sobre todo cuando vemos que los rebeldes no solo destruyen la sede de Cruel, sino que acaban con toda la ciudad sin razón alguna. O sea, ¿no era mejor eliminar a los seguidores de Cruel y quedarse resguardados en ese lugar que parecía ser más cómodo que los ranchos de afuera? En fin, en cuanto a si fue una buena adaptación esta tercera parte, la verdad pienso que de las tres es la que más agujeros de guión tiene. Todos sabemos que pasar de una historia del libro a la película no es nada fácil, porque hay muchos detalles que se deben omitir por razones de tiempo y presupuesto, pero ya cuando le cambian tantas cosas y agregan escenas sin un sentido real, la adaptación pierde mucha seriedad. Por eso considero que La Cura Mortal fue la que menos fuerza tuvo a pesar de destacarse visualmente y darnos mucha pero mucha acción. Sin embargo, eso no fue suficiente para superar a las anteriores. Además, esta fue la entrega que enfrentó los mayores problemas de producción, como el accidente de Dylan O'Brien en marzo de 2016, cuando durante el rodaje de una escena de acción en Vancouver, sufrió un accidente grave al ser arrollado durante una secuencia de acrobacias al comienzo de la película. Esto le dejó fracturas faciales, traumatismo craneal y una contusión cerebral durante varios meses, así que pasó por un proceso físico y emocional muy difícil, llegando incluso a considerar dejar la actuación. Este accidente hizo que detuvieran la filmación indefinidamente. Por esta razón, la fecha de estreno fue retrasada de 2017 a 2018. Aparte de eso, otros problemas como el cambio de locación, el incremento de costos, los ajustes de guión y el desgaste del género posapocalíptico influyeron a que el cierre de la trilogía no fuese lo que muchos esperamos. Thomas, puedes salvar a tus amigos o puedes salvarnos a todos. Ya que revisamos toda la trilogía a nivel cinematográfico, hemos mencionado un par de fallas de guión y le hemos hecho solo algunas comparaciones con los libros, es momento de responder la gran pregunta. ¿Fue la trilogía de Maze Runner una buena adaptación? Bueno, lo positivo es que la ambientación y estética general están bien logradas. Las actuaciones, especialmente de Dylan O'Brien, Thomas Rudishanser y Rosa Salazar, son destacadas. Se respetan mucho los eventos clave como el laberinto, la traición de Teresa, la muerte de Newt y el sacrificio final, y que las películas supieron crear un ritmo narrativo entretenido y visualmente muy atractivo. Pero lo negativo es que a partir de la segunda película la historia se aleja mucho de los libros. Cruel pierde su ambigüedad y se convierte en una simple organización llena de maldad pura, y finalmente la complejidad de los personajes se reduce, especialmente los secundarios, que al final no hicieron más que estar ahí parados o corriendo y ya. Con eso les pareció suficiente. Además, aunque este proyecto no alcanzó los niveles de fenómenos como los Juegos del Hambre, fue mucho más exitosa que otras adaptaciones juveniles como Divergente, cuya última película ni siquiera se estrenó en los cines. Sin embargo, esta se considera una de las pocas trilogías de ciencia ficción juvenil que logró completarse con éxito, con una base de fans muy fieles y una buena recepción comercial. Maze Runner como trilogía cinematográfica fue una adaptación entretenida, pero si se analiza teniendo en cuenta la fidelidad al material original en su tono, profundidad y mensaje, no fue una buena adaptación. A pesar de eso, si la evaluamos como una reinterpretación más accesible y comercial, entonces podemos decir que fue una trilogía bastante sólida. Eso ya depende del punto de vista en que cada quien la vea.
Yo la verdad pienso que esta trilogía funciona solo si separamos los libros de las películas, porque si hacemos comparaciones nos daremos cuenta que hay muchísimas fallas. Pero ¿ustedes qué? ¿Les pareció una buena adaptación o creen que los cambios le quitaron la esencia a la trama? Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Permítanme recomendarles mi primer libro de una trilogía de ciencia ficción llamada Proyecto Mortal. Abajo en la descripción pueden ver la sinopsis y el enlace que los llevará a la plataforma de Amazon, donde podrán escoger cualquiera de sus 3 formatos.